diría que fue para mí de mucha alegría el que se recordaran los 25 años de formación y desarrollo de formación de personal joven y de este campo en general, el desarrollo del campo. En los años 80, en los inicios de los 80, se daba una situación muy especial en el mundo de la salud y, bueno, y en el mundo internacional en materia de conflictos internacionales y demás. Usted recuerda que ahí por el año 78 la Organización Mundial de la Salud, diría yo, que da uno de los pasos más importantes en la vida y en la salud de los pueblos del mundo, y que fue el lanzamiento de la meta de salud para todos, que fue recibido con mucho beneplácito, y la estrategia de atención primaria de salud. Rápidamente el doctor Mahler, que fue el creador de el gestor de esta gran idea, se da cuenta de la necesidad de que haya personal en el mundo que pueda promover esa idea de la salud para todos y toda la estrategia de atención primaria, pero con todos los elementos que se consideró que eran necesarios para alcanzarla. Líderes comprometidos, líderes dispuestos a trabajar en el mundo por esa idea. Nos dimos cuenta rápidamente que hacía mucha falta la comprensión entre los países, la necesidad de que se viera cómo la salud es producto de no solo del trabajo que se hace hacia el interior de los países, sino del intercambio solidario y del apoyo internacional. Cuando el doctor Mahler lanza también dentro de esa idea, le propone a los países, ¿no?, la formación de una masa crítica de líderes que puedan trabajar en el campo, en el mundo, en el campo de la salud internacional, nosotros también, yo diría que todos en las Américas sentíamos que hacía falta ese liderazgo, esas características de la gente, y se desarrollaron una serie de programas. Tratamos de envolver a las universidades en ese esfuerzo de salud para todos. Fue uno de los programas que la Organización Panamericana de la Salud desarrolló, porque este organismo, quizás de todas las, me atrevería a decir que de todos los organismos regionales, este fue el que lo tomó con más fuerza. Luego después, al fortalecimiento de los programas de salud pública, pero faltaba un elemento interesante, la formación de personal que pudiera trabajar en los distintos países con una concepción de esa trascendencia de lo internacional. Y fue entonces cuando se concibió la idea de la formación de líderes en salud internacional. Se inicia con la idea de cuál es el concepto de salud internacional, mirar la salud como un asunto internacional que interesa a todos y es problema de todos. Entonces fue interesante porque antes hicimos en el inicio del proceso, se hizo una investigación muy interesante que fue cómo pensaban, por ejemplo, las escuelas norteamericanas que tenían mucho tiempo de estar enseñando salud internacional y donde se formaba nuestra gente que iba a trabajar en los programas de cooperación externa, de salud internacional, y nos dimos cuenta de un concepto que era, yo diría, me parecería hasta hoy, que es un concepto muy limitado, yo diría muy errado, y es que se hablaba de salud internacional como salud de los subdesarrollados, incluso como salud de las poblaciones marginales en los Estados Unidos. En muchas escuelas así se pensó. Y este programa trató de empezar incluso a crear un abordaje y un debate, que luego que se establece el programa en el año 85, los jóvenes que discutían ese concepto llegaron incluso a ver la necesidad de este diálogo norte-sur para crear ese concepto y lograr formar gentes que pudieran ver el problema de salud como un asunto realmente internacional y lo pudieran desarrollar, hicieran los estudios comparativos de la salud de los distintos países, las determinantes sociales, políticas de la salud a nivel internacional. Y es interesante cómo muchos de los aspectos que se empezaron a discutir en aquella ocasión y se vieron incluso con aspectos predictivos de lo que podría ser el financiamiento en salud, las crisis que inciden en salud,
se han ido como cumpliendo a lo largo de los años. En estos 25 años podemos ver que hubo también un carácter predictivo en ese esfuerzo. Bueno, yo pienso que hay una nueva modalidad en el sentido de que nosotros desarrollamos un programa cuya sede era en Washington. Traíamos generalmente al año 10 personas que se establecían acá, se desarrollaban acá, y le vimos una serie de ventajas a que la sede del programa fuera Washington, aun cuando ellos acompañaban a las misiones de las distintas unidades donde trabajaban para llevar a conocer y participar en los programas de cooperación en salud en los distintos países. Pero Washington y este país tiene las características de ser como el centro de una serie de acciones en salud, en donde ahí está, digamos, como el corazón de los elementos para estudiar la cooperación, organismos de cooperación, tanto técnica como financiera, las agencias de cooperación. Es como conocer, ¿no?, el centro de la atención. Nuestros estudiantes, decíamos, nosotros todos somos estudiantes a lo largo de la vida, trabajaban aquí en Washington, pero a su vez tenían la oportunidad de conocer los sistemas de salud, igual de Estados Unidos que de Canadá, con visitas allá, que de todos los países latinoamericanos, sin ninguna exclusión, incluyendo Cuba, con toda la región. Incluso tenían la oportunidad de participar en las reuniones de los cuerpos directivos, tenían la oportunidad de convivir una serie de decisiones de carácter internacional. Se ha sustituido ahora el programa, me dijo, se ha continuado con la misma idea, pero la gente trabajando en sus países viene acá en cierto momento, y yo añoro aquella convivencia del año que pasaban esos estudiantes aquí, y yo digo que en esa convivencia se aprende mucho, hasta en las peleas. Pero lógicamente esta es una experiencia que utiliza los nuevos recursos de la tecnología, amplía el programa porque es un número mayor, pero yo quisiera que siempre hubiera un núcleo básico que se desarrolla en los organismos, en los países, y que hubiese el recurso necesario, porque también ha influido el costo del programa, para que pudiéramos desarrollar a esas gentes en el país sin menospreciar el esfuerzo que se está haciendo de nivel internacional, con la gente trabajando en sus países, asistiendo a las representaciones de la organización, recibiendo esa orientación. Pero como que le estamos quitando la visión internacional vista desde el organismo donde se produce la cooperación y de los otros organismos en los cuales el que estas personas fueran a discutir directamente al Banco Interamericano de Desarrollo, a las fundaciones, y convivieran esa situación era muy interesante. Yo, tal vez porque me he criado un poco a lo tradicional, dirían algunos, todavía no admito que haya una sustitución del cambio, pero es muy posible que este programa, que está produciendo personas a través de publicaciones, a través de intercambios, pueda lograr muchísimo. Pero abogo por un núcleo básico que pudiera volver a trabajar aquí en la organización y a desarrollarse aquí al lado de los programas de nivel central. En los últimos, quizás sobre todo en el último año, en los últimos 2 años, yo me he convertido en una abanderada dentro de este esfuerzo que está haciendo el mundo en enfermedades crónicas no transmisibles, que es un problema que está sustituyendo en los países a las enfermedades transmisibles. Entonces, son enfermedades que le están costando mucho al mundo, pero que incluso el aumento en la edad de la población está generando una nueva patología, y son todas estas, sobre todo de las enfermedades crónicas. Pero dentro de ellas, en el país,
y en varios de los países ahora lo estamos viendo como un problema centroamericano, nace este interés por la enfermedad renal crónica. Esa no aparece en las enfermedades crónicas que se están poniendo como enfermedades prioritarias. ¿Por qué razón? Porque se ve la enfermedad renal crónica como un producto, un subproducto determinado por padecimientos como la diabetes, como la hipertensión arterial, como la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares que repercuten en el riñón, es decir, el riñón como un efector. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta de que hay un tipo de enfermedad renal que no obedece a esas determinantes, que es una enfermedad renal diferente de las otras. El individuo, estos individuos, si nosotros lo hemos identificado en muchas de nuestras áreas, sobre todo rurales, agrícolas, y en lugares en que los individuos han estado expuestos a la contaminación de los ambientes, sobre todo por agroquímicos, insecticidas, muchos tóxicos, y hemos encontrado una enfermedad del riñón que no tiene esas determinantes, enfermedad renal de enfermos que no tienen hipertensión, que no tienen diabetes, que no son obesos. Y la enfermedad lleva, lógicamente, al final a unos estadios de insuficiencia renal en que ya es igual a todas las demás, porque ya tiene una falla total del riñón. Entonces, nuestra atención se ha orientado a cuáles son las etapas iniciales de la enfermedad. Tenemos por lo menos unas 5 etapas, de las cuales ya las 4 y las 5 ya no se puede hacer nada por el paciente, pero que ha creado la necesidad de poner atención en la enfermedad renal porque están llenando las consultas de los hospitales. La demanda es grandísima por diálisis renal, por trasplante renal, pero cuando llegamos a esas etapas ya el individuo llegó a una etapa irreversible, ¿verdad?, que solo puede hacerse por una reparación, digamos, sustitución del riñón o la diálisis que mantiene vivo el paciente por cierto tiempo. Pero esas primeras etapas en que el individuo, solo haciendo la investigación, buscándole las pruebas particularmente de tipo químico en la sangre, podemos hacer el diagnóstico, porque en su primera etapa es un individuo normal aparentemente. Entonces, cuando lo exploramos, entonces esas primeras etapas en las cuales la enfermedad se caracteriza por la disminución de lo que llamamos el flujo renal, el filtrado glomerular, cuando empieza a disminuir ese filtrado, no lo podemos identificar con ver físicamente al paciente, sino que tenemos que ir al examen de la química sanguínea, tenemos que ir a medir determinadas variables que habitualmente no se estudian en el paciente. Entonces, en el caso de El Salvador, hemos ido identificando los lugares en donde, en ciertos lugares en los cuales esa población que es afectada por la enfermedad, particularmente de jóvenes y de individuos, una población que va entre los 18 años y menores de 60, alrededor de 60 años. Toda esa población trabajadora, que trabaja en el área agrícola y que está permanentemente expuesto a los tóxicos agrícolas, que vive muchas veces con mucha deshidratación, que está expuesto a ciertos medicamentos que compra, analgésicos y otros que afectan su riñón, y que los compra porque se siente cansado, porque tiene dolor de cuerpo, y que se suman a los efectos tóxicos de todos estos elementos, está produciendo una población que ya tenía la idea y la imagen de que irreversiblemente iban a morir del riñón. Entonces, este esfuerzo que estamos haciendo, que estamos tratando de que se convierta en un esfuerzo centroamericano, nosotros ahora lo estamos transformando en un esfuerzo nacional. Trabajamos alrededor de 5 zonas del país, la mayoría de ellas cerca de la región agrocostera del país, en donde realmente se tienen todas estas condiciones que he señalado, pero igual se han reportado casos en toda Centroamérica, desde México, el sur de México,
hasta Panamá. Entonces nosotros queremos que veamos este problema como un problema regional, subregional, digamos, en donde necesitamos ver ese paciente como un paciente que hay que identificarlo desde muy temprano, que hay que prevenir las causas que lo llevan a eso, para que no llegue a la fase final, que es la que se conoce, la de insuficiencia renal crónica. Ese es tal vez el mensaje que yo daría a los países centroamericanos, tanto a sus gobiernos como a la población en general, porque es una enfermedad prevenible siempre que se aborden las determinantes que la producen.